Ok, les envié este artículo. Es un Nature Reviews de endocrinología de la enfermedad de Graves. Es del 2020. Creo que salió en junio del 2020. Está un poquito especializado, pero vamos a sacar algunas cosas de esta y de una presentación. Primero, yo les había dicho que no todos los hipertiroidismos son enfermedad de Graves. Y también les dije que la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis era que la tirotoxicosis era una elevación en las hormonas tiroideas y el hipertiroidismo es una hiperfunción de la glándula tiroidea. Entonces, nosotros tenemos en este artículo una tablita donde te dice causas de hipertiroidismo. Déjame ver dónde está. Aquí está. Entonces, causas de hipertiroidismo, es decir, hiperfunción de la glándula tiroidea, que no es lo mismo que tirotoxicosis, que pueden ir unidos, o sea, pueden ir juntos, puede haber un hipertiroidismo con tirotoxicosis. Entonces, el 80% de los hipertiroidismos se deben a enfermedad de Graves, que es la que vamos a ver ahorita, donde es una enfermedad autoinmune, donde se presentan anticuerpos anti el receptor de TSH que están estimulando constantemente a la célula folicular para la producción de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Ahorita nos vamos a regresar a estos. Pero vamos a ver aquí que hay otras causas de hipertiroidismo que necesito que las conozcan, son las más comunes. 80% es enfermedad de Graves. El resto puede ser un bocio multinodular tóxico, una tirotoxicosis destructiva, un adenoma tóxico, tirotoxicosis facticia, estroma ovárico, puede ser inducido por amiodarona. ¿Se acuerdan que la amiodarona tenía yodo en su estructura? Y exceso de biotina, dosis altas de biotina. Por supuesto que el único que va a presentar anticuerpos antirreceptor de TSH es enfermedad de Graves. Pero casi siempre es pregunta de examen cuáles son las causas de hipertiroidismo. Entonces, quiero que anoten de tarea para la segunda parte de la clase. Ahí anótenle, por favor. Van a anotarle una pequeña definición. Yo les voy a dar enfermedad de Graves y ustedes van a buscar una pequeña definición que a ustedes les quede claro qué es el resto de las enfermedades. ¿Qué es un bocio nodular, un bocio tóxico multinodular, tirotoxicosis destructiva, un adenoma tóxico, tirotoxicosis facticia? ¿Sí? También búsquenme una que se llama apática, que veo que no viene aquí. Hipertiroidismo apático. Y es pregunta de Elenar. Y me llamó la atención que no viene aquí. Sí, Sí, ok. Entonces, ¿dudas con esto? ¿No? ¿Empezamos? sí. Bueno, vamos a ver. Sí, doctor. Regresamos la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo. Tirotoxicosis son niveles excesivos de hormonas tiroideas circulantes en el plasma sanguíneo, que pueden ser causadas por estas enfermedades. Déjame me regreso a la otra presentación. Esta. Entonces aquí, tirotoxicosis e hipertiroidismo. Tirotoxicosis son niveles excesivos de hormonas tiroideas circulantes en el plasma sanguíneo. Una de ellas puede ser
la tirotoxicosis facticia, que es el exceso en el consumo de hormonas tiroideas, ya sea que ya sea que consumieron o que les dieron para bajar de peso. Y la otra es el hipertiroidismo, que es un exceso de la función tiroidea. No se vayan a confundir entre esos dos términos. Ahora, ¿puede haber hipertiroidismo con tirotoxicosis? Claro que sí. Exceso de la función que secreta muchas hormonas tiroideas y que provocan niveles excesivos de las hormonas tiroideas. Entonces, Graves es un síndrome clínico que se produce cuando los tejidos quedan expuestos a concentraciones altas de hormonas tiroideas circulantes. Y entonces este exceso de hormonas tiroideas provoca una aceleración generalizada de los procesos metabólicos. ¿Alguien recuerda cuáles son los procesos metabólicos asociados a las hormonas tiroideas? Cronotropismo inotropismo, bueno, suben. ¿Alguien más? ¿Quieren que nos regresemos a la presentación para que las vuelvan a ver? Sí, 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 por favor. Necesito que pónganse a repasar un poquito nuevamente lo que ya habíamos visto, porque siempre es pregunta de exámenes estos temas. Déjame la abro porque creo que la tengo cerrada. 4 tiroides. ¿Qué es esto? Aquí está. Entonces tenemos, hay una tablita más fácil, creo que es esta. Esta necesito que sí se la aprendan mejor. O sea, tenemos síntesis de nuevas proteínas, desarrollo del sistema nervioso central, crecimiento, otros sistemas cardiovascular y metabolismo, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, aumento del síntesis de proteínas, aumento del metabolismo basal, aumento de la absorción de glucosa, aumento del consumo de oxígeno, etcétera. ¿De acuerdo? Esta necesito que sí se la aprendan así de memoria, de memoria, de memoria. sí, doctor. Ok. Entonces vamos a regresarnos a la otra. La enfermedad de Graves entonces se presenta más en las mujeres que en el hombre, entre 1 y 3%, y en el hombre entre 0,1 y 0,2%. Ahora, yo les había dicho que hay varias causas de tirotoxicosis. Entonces, al menos en el Polonsky lo divide en 4: estimulación excesiva del receptor de TSH, secreción autónoma de hormonas tiroideas, destrucción de folículos con liberación de hormona y fuentes extratiroideas de hormona tiroidea. Por ejemplo, en la estimulación excesiva del receptor de TSH tenemos en el 80% enfermedad de Graves, hipertiroidismo transitorio asociado al embarazo, enfermedad trofoblástica, o sea que en el embarazo se pueda generar un hipertiroidismo, hipertiroidismo familiar gestacional, un adenoma pituitario, productor de TSH, que está estimulando excesivamente a la glándula, o podemos tener secreción autónoma de la hormona tiroidea, es decir, que se salga del control
de la hipotálamo-hipófisis, por ejemplo, el bocio tóxico multinodular o un solo adenoma tiroideo solitario tóxico o una mutación congénita que presente la activación del receptor de TSH. 3. Destrucción de folículos con liberación de la hormona. Tenemos tiroiditis subaguda de Kerbein, que es pueden ser infecciones transitorias que pueden inflamar a la glándula tiroidea y que provoca la liberación de hormonas tiroideas. Tiroiditis posparto, tiroiditis aguda o tiroiditis inducida por fármacos, por ejemplo, amiodarona. ¿Saben qué? Mejor les voy a cambiar la tarea. Mejor este cuadrito de aquí me buscan cada una de estas y yo doy grapes. Nada más necesito así un conceptito rápido de todas estas. No les va a llevar más de 1 hora. Fuentes extratiroideas de hormonas tiroideas. El reemplazo excesivo de hormona tiroidea. Por ejemplo, que tuviera un paciente que tuvo una cirugía de tiroides o de cuello. O que se haga una extracción de la glándula tiroidea. O que tengamos un hipotiroidismo tipo Hashimoto y que iatrogénicamente demos unas dosis excesivas de hormonas tiroideas. Esto es muy común. Automedicación excesiva de medicamento tiroideo, por ejemplo, cuando dan Redotex para bajar de peso, que tiene hormonas tiroideas. Comidas y suplementos alimenticios que sean fuentes altas de yodo. Y también hay algunos alimentos que me van a buscar que pueden provocar hipertiroidismo. Buscan por ahí, hay algunos alimentos que son fuentes de yodo, entonces eso es lo que necesito que me busquen. O metástasis de cáncer tiroideo funcional o el estrumo ovárico, productor de hormonas tiroideas, también lo buscan, por favor. Entonces vamos a empezar con la enfermedad de Graves. Esta es una enfermedad autoinmune que aquí viene de origen desconocido, aunque ya tenemos varias teorías de por qué puede ocasionarse esta enfermedad autoinmune. Representa el 80% de la tirotoxicosis, es 5 veces más común en mujeres que en varones y la incidencia máxima aparece entre los 20 y los 40 años. ¿Cuáles son los grandes rubros de la enfermedad de Graves? Tirotoxicosis, es decir, exceso de la producción de hormonas tiroideas, bocio en un principio, que puede aparecer un aumento de la glándula tiroidea por un proceso inflamatorio que se origina en esta. Posteriormente, oftalmopatía. Ahorita vamos a ver por qué se da la oftalmopatía en la enfermedad de Graves. Eso quiere decir que en estas no aparece oftalmopatía, solo aparece en enfermedad de Graves. La oftalmopatía no es por el exceso de hormonas tiroideas, se debe por un proceso autoinmune que ahorita vamos a revisar, y la dermopatía, sobre todo pretibial, que también vamos a ver que es correspondiente a un problema autoinmune. Ahora, factores predisponentes. Como en todas las enfermedades autoinmunes tenemos factores genéticos, factores ambientales y factores endógenos. Los factores genéticos no es una causa monogénica, es decir, no hay un gen específico que lo pueda ocasionar, pero se ha asociado a el complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, principalmente las variantes HLA-DR3, DQA1, asterisco 0501 o polimorfismo de linfocitos T citotóxicos. Ambientales puede ser, necesitamos un fondo genético y el ambiental puede ser la causa gatillo, puede ser el tabaquismo, suplementos de yodo en regiones con deficiencia, estrés psicológico, etc. Y los endógenos puede ser la presencia de SIDA, más no de VIH, o sea, ya tenemos que tener el síndrome de inmunodeficiencia, esclerosis múltiple o estados posparto. En la patogénesis, ok, ya habíamos visto cómo es la biogénesis de las hormonas tiroideas y si ustedes recordarán, todo empezaba porque la TSH estimulaba el receptor de TSH y a partir de esto activabas el simportador de yoduro y sodio y también la expresión de tiroglobulina. ¿Recuerdan eso? Entonces, lo que sucede aquí es que se generan anticuerpos contra el receptor de TSH, pero en lugar de destruir a las células, lo que provoca es una estimulación del receptor de TSH, aparentando como si hubiera exceso de la hormona, pero lo que estamos haciendo es una hiperestimulación del receptor, por lo tanto, una hiperproducción de hormonas tiroideas. Ahora, ¿cómo se puede dar esto?
como en otras enfermedades autoinmunes, sabemos que tenemos escape de células que están en maduración en el timo, algunos linfocitos. Entonces ustedes recordarán que hay un gen que se llama AIRE, que lo que hace es presentarles péptidos humanos a estas células linfocíticos inmaduros, y si alguna de ellas se encuentra activa, lo va a mandar a apoptosis, de tal forma que el sistema inmune solo va a generar clonas de linfocitos contra cosas externas al cuerpo, lo propio de lo no propio. Pero en algunas personas, sobre todo con estas variantes que vimos aquí, lo que sucede es que estas células pasan este proceso, brincan y quedan en santuarios inmunológicos. Para posteriormente puede venir una causa ambiental, se ha asociado a infecciones como en otras enfermedades autoinmunes por citomegalovirus, Epstein-Barr, etcétera, que activan a estas células autoinmunes. Eso se le llama mimetismo molecular. Hay varias teorías de por qué se pueden activar estos linfocitos, y entonces estos linfocitos, voy a regresar al artículo, estos linfocitos van y activan a las células B. Aquí podemos ver entonces, se activan las células presentadoras de antígenos, presentan el péptido similar a el receptor de TSH, o puede ser péptidos del receptor de TSH, o puede haber un mimetismo molecular, y entonces lo presenta a las células T que brincaron el proceso en el timo. Y entonces estas células T activan a las células plasmáticas, son células B, que se diferencian a células plasmáticas, y entonces producen anticuerpos contra el receptor de TSH. Por lo tanto, son autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos encuentran a las células foliculares en el coloide, y estas células foliculares, al presentar el receptor de TSH, se activan y empiezan a producir T3 y T4, además de que producen una proliferación de estas células tiroideas, debido a que la activación del receptor de TSH no nada más activa al simportador de sodio yoduro, sino que también a través de estas vías de señalización que ya son conocidas como ustedes, como la vía de las MAP-cinasas y de PI3KKT-mTOR, y la activación de la proteína G-alfa-S, además de algunas beta-arrestinas, promueve la proliferación de células tiroideas y la síntesis de hormonas tiroideas al propiciar la expresión de tiroglobulinas. Además que también se ha encontrado que existe un crosstalk entre la activación del receptor de TSH y el receptor del factor de crecimiento 1, generando entonces una comunicación entre estos receptores, promoviendo la proliferación de eso. Esto explica por qué los pacientes iniciales con enfermedad de Graves pueden presentar bocio, es decir, el crecimiento de la glándula tiroidea, que puede ser palpable cuando hagan la exploración física. Ahora me voy a regresar a la presentación. Es esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, gracias. No. Ok. Entonces, ¿se acuerdan de los coloides que eran amplios, grandes? Y que yo les había dicho que cuando hay hiperfunción se vuelven pequeños. Entonces tenemos poco coloide, tenemos infiltrado linfocitario porque se genera una respuesta autoinmunitaria inflamatoria sobre este. Hay crecimiento de las células foliculares generando un epitelio columnar en pliegues, que son estos que se ven aquí. Y hay formación de centros germinales. ¿Por qué? Porque hay una proliferación de las células inmunitarias. Aquí podemos ver un bocio difuso, o sea, crecimiento de toda la glándula, no nada más de un solo nódulo, sobre todo en estados iniciales, y posteriormente desaparece este bocio. Generamos hipertrofia, hiperplasia de los folículos, y posteriormente hay una hipersecreción de la hormona tiroidea.
Ahora, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas? Llevan meses y son progresivas y normalmente son reconocidas en personas jóvenes, aunque en personas adultas pueden ser enmascaradas por algo que les había dicho que me buscaran, que era tirotoxicosis apática, que se presenta como un hipertiroidismo en personas mayores y además estos pacientes presentan falla cardíaca congestiva con arritmias, pérdida de peso inexplicables, sin el apetito aumentado y otros signos, son signos típicos de hipertiroidismo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Son fáciles de deducir sabiendo cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas. Entonces tenemos hiperactividad, irritabilidad, labilidad emocional, es decir, que esos pacientes tienen cambios bruscos en el estado de humor, intolerancia al calor, sudoración excesiva, palpitaciones, fatiga, debilidad, disnea, pérdida de peso con aumento del apetito, prurito, aumento de la motilidad intestinal provocando diarrea, sedipoluria, oligomenorrea o amenorrea y disminución de la libido, y en los signos taquicardia sinusal o puede presentar fibrilación auricular, FA, temblor fino, hiperquinesia, hiperreflexia, piel caliente y húmeda, eritema palpar, onicolisis, o sea, destrucción de las uñas, caída del cabello, debilidad muscular y desgaste, o falla cardíaca congestiva, corea, parálisis periódica y psicosis. Depresión también faltaría aquí. Son fáciles de deducir sabiendo las manifestaciones de las hormonas tiroideas. Tenemos el temblor fino. Normalmente el temblor fino, no sé si ya vieron en semiología eso, tú colocas al paciente, le dices que extienda las manos y puedes colocar una hoja arriba y ves cómo esa hoja empieza a temblar en un temblor fino. También podemos encontrarlo en los párpados ligeramente cerrados, etcétera. La onicolisis, que es la destrucción de la matriz unguial. Tenemos un rápido crecimiento de las uñas, separación de la uña desde el lecho, etc. Regresamos. Entonces, podríamos tener el bocio difuso, que es crecimiento de la glándula, oftalmopatía y dermatopatía, sobre todo pretibial, que ahorita vamos a ver por qué, que no tiene nada que ver con el exceso de hormonas tiroideas, sino más bien con enfermedad autoinmune. Hiperplasia linfoide por activación de todo el sistema inmunitario y acropaquia tiroidea, que ahorita vamos a ver qué es esto. Aquí vemos entonces manifestaciones de la enfermedad de Graves con oftalmopatía y bocio. Ok, la acroplaquia tiroidea es una inflamación subperióstica y del tejido conectivo de las falanges de las manos y de los pies. Hay un crecimiento óseo superióstico como respuesta al proceso inflamatorio. Puede haber edema, se presenta sobre todo en pacientes EU, hiper o hipotiroideo después del tratamiento, y el tabaquismo es un factor de riesgo para la presentación de estas manifestaciones. Aquí vemos entonces la acroplaquia tiroidea. Aquí podemos ver una que ya está muy avanzada y aquí podemos ver una que se ve muy borrosa, pero es como una levantación del tejido superióstico. Siguiente, la oftalmopatía de Graves. Esta está buena del New England, pero vamos a ver otro de el Nature Review, que también está padre. De por qué se da la oftalmopatía. Ok, se debe a que ustedes saben que los fibroblastos se pueden diferenciar a miofibroblastos que tienen actividad contráctil, pero también a tejido adiposo. Entonces, la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de TSH activa a este receptor en el fibrocito que se diferencia a un fibroblasto activo y además con el crosstalk del receptor de factor de crecimiento, similar a la insulina, promueves la activación del miofibroblasto y el tejido adiposo, generando entonces exceso de depósitos de ácido hialurónico y hialuronatos que provoca fibrosis y entonces provoca una expansión del tejido orbital, además de una inflamación del tejido adiposo inflamatorio. Hay atracción de células T que provocan entonces la producción de citocinas y entonces una inflamación de los tejidos periorbitarios
déjame ver dónde está, que provoca entonces la inflamación y puede haber entonces daños orbitales que pueden ser únicamente nada más de los tejidos o pueden tener ya afectaciones en la agudeza visual, sobre todo por, como pueden ver aquí, la actividad móvil del globo ocular. Tenemos 3 grados, leve, moderado, severo y con urgente tratamiento. ¿Dudas con esto? O sea, si ven, la oftalmopatía no tiene absolutamente nada que ver con la producción de hormonas tiroideas, sino que se debe a el proceso autoinmune. Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la oftalmopatía es el consumo del cigarro. Y no todos los pacientes con enfermedad de Graves presentan oftalmopatía, solo el 50% de estos pacientes. Vamos a ver esta imagen también. Entonces vemos que el receptor también se encuentra en las células fibroblásticas, el tejido adiposo, todos los que diferencian del fibroblasto, y entonces hay expansión de los tejidos periorbitales con proceso inflamatorio y por eso hace la expansión. Aquí vemos nuevamente cómo también se ven afectados los músculos extraoculares, los tejidos adiposos, los fibroblastos y los miofibroblastos, provocando entonces fibrosis, enlargamiento de los músculos extraoculares y del tejido adiposo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está la proptosis de los globos oculares, la diplopía, el enrojecimiento, porque al estar expuesto más el globo orbitario, pues no está bien lubricado y los párpados no pueden cerrar. De hecho, queda un poquito abierto el ojo, congestión, edema conjuntival y periorbitario. Tenemos la clasificación de Werner que sirve para ver cambios en clasificación de los cambios oculares. Tenemos con ningún síntoma, solo signos, pero no síntomas, signos limitados a la retracción del párpado superior, mirada fija, asinergia oculopalpebral, ya afectación del tejido blando, proptosis en el grado 3, que es el más común, afección del músculo extraocular, que era el que vimos, que ya era el grado 3 en la clasificación que vimos en el review, afectación corneal, porque al estar expuesto y seco puede provocar úlceras corneales y ya la pérdida de la vista por afectación del nervio óptico. ¿Sí? Y bueno, tenemos clase Sí, 1, doctor. y clase 3, donde vemos en la clase 1 el signo de von Griffith o de Littlack, que es una retracción del párpado superior o inferior o ambos y puede verse en todas las formas de tirotoxicosis, resultado de un aumento del tono adrenérgico. Entonces, la clase 1 no es exclusiva de la enfermedad de Graves, sino que esta sí es dada por un exceso de las hormonas tiroideas. La clase 2, que ya es una afectación del tejido blando, que esa sí es exclusiva de la enfermedad de Graves, con un edema periorbitario, congestión y enrojecimiento, edema de la conjuntiva o quemosis. Y como podemos ver, puede afectar solo un ojo o puede afectar los dos ojos y puede ser evolutivo, llegando a la clase 3 con una proptosis medida con un oftalmómetro. Y tenemos aquí los límites para poder observar eso. Y puede haber ulceración corneal. Y ya la clase 4, 5, 6, que ya son las graves, tenemos afectación de los músculos extraoculares. Más común, el recto inferior. Normalmente es pregunta de examen, ¿cuál es el recto sobre todo afectado en enfermedad de Graves? Y es el recto inferior, provocando una mirada hacia arriba. No sé si pueden ver eso. Clase 5, incapacidad para cerrar los ojos por completo. Ya está la queratitis con ulceración. La clase 6, pérdida de la visión por afectación del nervio óptico. Isquemia del nervio por compresión de los músculos extraoculares agrandados. ¿Sí? La segunda, que es la dermopatía de Graves o mixedema pretibial. Tenemos entonces que se presenta entre el 2 y el 3% de los pacientes con enfermedad de Graves. Se relaciona con la oftalmopatía. No tiene que ver con el exceso de hormonas tiroideas, sino más con un infiltrado linfocitario de la dermis con acumulación de glucosaminoglucanos. Tenemos edema, sinfobia, engrosamiento de la piel sobre la parte baja de la tibia, por eso se llama pretibial, superficie en cáscara de naranja y no puede tomarse entre los dos, está tan inflamada que no la podemos tomar. Sobre todo es la pretibial, 93.3%,
de los casos. Pretibial más pies en el 4.3 y pretibial más el antebrazo en el 1.1%. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, como tenemos tirotoxicosis, lo que vamos a provocar entonces es que el eje hipotálamo-hipófisis se encuentre inhibido, provocando entonces una disminución de TSH. Y encontramos un aumento, sobre todo en T3. Van a buscar T3 en Graves, aunque ya en estados avanzados podemos encontrar también la elevación de T4, tanto libre como total, lo cual entonces esto vemos que tenemos una tirotoxicosis y es dada entonces con disminución de TSH. Aquí debería decir tirotoxicosis. Ahora, tenemos tirotoxicosis por T3, donde tenemos T4 normal y T3 aumentada en el 5% de los enfermos, que siempre les digo que busquen T3. Hipertiroidismo subclínico, donde tenemos una disminución de TSH y la T4 libre y la T3 se encuentran normales o un poquito altas. Aquí hay que tener cuidado porque todavía no tenemos signos ni síntomas, pero ya empieza el proceso inflamatorio. Podemos hacer, ahorita vamos a ver un gamagrama o podemos sentir el bocio. El ultrasonido a veces no nos ayuda. Y sobre todo si tenemos recursos, pedir el anticuerpo antirreceptor de TSH. Puede ser un tumor hipoficiario secretor de TSH o síndromes de resistencia a hormonas tiroideas, donde podemos encontrar un aumento de TSH o un aumento de la T4 libre. Y el síndrome del eutiroideo enfermo, que me lo van a buscar también. Sobre todo se encuentra en pacientes hospitalizados. Tenemos una disminución de TSH con una disminución de las hormonas tiroideas. Sin síntomas. Esto me lo van a buscar. Síndrome del eutiroideo enfermo. Que me han llegado pacientes con este diagnóstico y nada que ver. Aquí vienen las otras causas que habíamos visto en la otra tabla. Viene aquí un algoritmo donde tenemos, si tenemos la TSH baja y T4 normal, vemos T3. Yo siempre me voy a ver T3. Veo TSH y lo siguiente veo T3, porque casi siempre T4 libre sale normal. Entonces me voy a ver T3. Si es alta, sospecho en una enfermedad de Graves temprana o en un bocio nodular tóxico. Si está la T3 baja, pienso en un síndrome tiroideo enfermo, sobre todo si el paciente está hospitalizado o algunos fármacos como la dopamina o corticosteroides. Y si la encuentro normal, puede ser un hipertiroidismo subclínico, que por lo general es debido a tratamiento con levotiroxina o estados iniciales de enfermedad de Graves o un bocio multinodular que también tóxico, que también está en el inicio. Con esto lo podemos descartar con un gamagrama óseo y pidiendo anticuerpos anti-TSH. Con eso podemos descartar estos tres. Si tenemos una elevación de TSH y una elevación de la T4 libre, pensamos en un tumor secretor de TSH. Y si tenemos una disminución de TSH y un aumento de T4 libre, es un hipertiroidismo y hay que buscar. Tiene signos oculares, enfermedad de Graves.